Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Hoy día estamos en un capítulo más de Conexus. Conexus, esta iniciativa de Nexus Legal que busca integrar el derecho con otros saberes y también presentarlo desde dentro, ¿no? Presentarlo eh, en el entendimiento de que los abogados también entendemos de la sensibilidad social y eh, para este tema, ¿qué más coincidencia que contar hoy día con el doctor Omar Antonio Zapata López? Él es abogado, penalista, litigante y docente universitario. Es bastante reconocido en la región y además ya conferencista internacional, según lo que he visto, doctor. Su trayectoria permite abrir una conversación necesaria entre el derecho penal con la norma, el delito y el proceso. Tiene bastante formación en temas penales, de corrupción de funcionarios en particular, y ha actuado también como operador jurídico en la formación de la MAN, hasta donde voy revisando en su perfil, y es entonces hoy motivo para hablar sobre litigación oral, formación jurídica, prueba, ética, prevención. Vamos a ver si es que tantos temas alcanzan en esos 30 minutos. Sí, doctor, qué gusto contar con usted. El gusto es mío en realidad, Idelson. Después de muchas lunas, Sí. volvemos a encontrarnos. No, y ha sido un montón de insistencia, doctor, para que esté No, aquí. no, no, por favor, las disculpas del caso. En realidad, a veces los tiempos nos han traicionado. Lo importante es que estamos acá. Claro que sí. Le hice la pregunta al doctor Yerlaque y le dije, doctor, yo sé que todo es complementario, ¿sí? Pero si usted tendría que elegir entre ser docente, ser litigante o ser asesor, ¿con cuál de las tres se quedaría? Buena pregunta. Más sin embargo, pienso que eh, de hecho no serían incompatibles. Yo no elegiría entre ellas. Yo me quedaría con las tres. No podría enseñar bien si no pudiera ser un buen litigante. Mm, No pudiera ser un buen litigante si no conozco el marco teórico que precisamente uno enseña. Y de hecho, en esas mismas condiciones terminaríamos siendo asesor. Y ujú. finalmente creo que las tres son importantes. Lo importante de la historia además es que eh, muy pocas veces se pueden juntar en una persona esas tres Habilidades, habilidades, sí. claro que sí. El, Siempre hay esta lectura o este estigma social de, oye, tú eres abogado y sabes que esta persona es culpable y aún así lo defiendes, ¿no? Justo salía Humberto Abanto y decía, yo soy un abogado de confrontación y no de negociación, ¿no? Entonces, cuando él hacía esta reflexión, ponía esto en velo, ¿no? Hay casos que en efecto uno sabe que están perdidos y no queda más que negociar, ¿cierto? Sí, claro que sí, sin Y, duda. y cómo en esos casos explicar, doctor, que es parte del oficio. Y pues que esto es sencillo, pero tiene que ver con un tema de formación. Comúnmente las habilidades y las destrezas que nos enseñan en una universidad, en una facultad, tienen que ver con la litigación. Mas, sin embargo, el punto de partida de la litigación es que simple y sencillamente vamos a litigar todo aquello que no hemos podido negociar. Definitivamente, mi maestro en Santiago de Chile, el profesor Duche, citaba una investigación que él había realizado en Santiago y él decía que en Estados Unidos poco más del 1% de los casos llegaba a juicio Ujú. para la litigación y en Santiago de Chile poco menos del 2% de los casos. El ideal es que nosotros, si tuviésemos una cultura de básicamente no litigar, sino de conciliar, podríamos tener o de negociar, podríamos tener esa clase de resultados. Pero nuestra formación es a la inversa. Nuestra cultura es esa y el resultado ya lo conocemos. Tenemos los pasillos de la corte repletos. No, y allí viene la lectura, ¿no? Otra parte del factor, porque no creo que sea tan solo el retraso judicial un tema de la cultura del litigante, sino también hay un problema estructural, me parece. En- Sin duda, no creo que sea solo un tema litigacional, esto tiene que ver con todos, Ujú, mas sin embargo empieza en la universidad. Tiene que ver con nosotros abogados, porque cuando debemos negociar no lo hacemos, ujú. porque tenemos pruebas claras y pretendemos ir a un juicio. Tiene que ver con los fiscales, porque cuando les hacemos propuestas de negociación y de cerrar un caso, a veces les parece muy Y, poco lo que ofrecemos. Tiene que ver con los jueces, porque cuando nos ponemos de acuerdo abogado y fiscal, los jueces no quieren aprobar
un acuerdo de pena justo, legal, ¿no? Y deja de ser tan acusatoria, ¿no? Y sí, claro que sí. ¿No? Eh, hay un problema de siempre en penal que es la verdad formal y la verdad material, ¿no? Lamentablemente, y a mí ya me ha tocado algunos casos, a pesar de la inocencia en el fondo, por dichos, por entredichos, pero que no habían ingresado como prueba, eh, los elementos indiciariamente apuntaban en un grado importante a que él iba a ser condenado, ¿no? Entonces, la verdad formal muchas veces también juega en contra, ¿no? La presunción de inocencia, si bien resulta ser una valla por saltar inicialmente, también es cierto que a veces no puedes construir el contraindicio para debilitar la prueba indiciaria, que por cierto es bastante, no, a ver, leonina en algunos casos, ¿cierto? ¿Cómo en esos casos, donde toda la prueba indiciaria está en su contra, presentar al cliente o explicar a una persona que en efecto el mejor escenario es una negociación? Tan sencillo como suena. No hay mejor forma de decir las cosas que decirlas de forma directa y tan sencillas como deberían sonar. Nuestro lenguaje siempre ha sido criticado porque tiene que ver mucho con la verborrea, Mm, con los asuntos que te, te hacen de alguna forma tener idiomas difíciles, palabras difíciles, y parece que eso te da un poco de de caché, un poco plus. de exclusividad. Más sin embargo, cuando uno sale a estudiar al extranjero, de hecho lo aprendí en Chile, lo he refrendado en Colombia, los profesores te dicen, dilo en fácil, Claro. dilo de forma sencilla, ¿Sabe, ¿no? doctor, que justo ahora está saliendo el ISO, creo que es 24901, si no me falla la memoria, que es sobre buenas prácticas de comunicación legal? Ah, no, 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 Sí, no. sí, sí, Fíjate qué importante. sí, y lo ha sacado y justo se está alineando con el Android, ¿no? Fíjate que cuando estudiaba en Santiago, de hecho, es, son probablemente tres mensajes los que pude captar de todo el posgrado. Uno, sencillez, claridad, Ujú. decir las cosas en fácil. Dos, nuestra credibilidad, ¿cierto? Nunca hay que ponerla en tela de juicio. Nosotros construimos un concepto de credibilidad, pero además, simple y sencillamente, no te metas aquello que sabes que vas a perder, que también se vincula con la credibilidad, Ah, ¿no? claro, 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 pero y esto, y allí se va al lindero, ¿no? Hay casos que la verdad no deben ser aceptados, ¿no? Bueno, para un abogado que tiene ya una reputación formada como la suya, ¿no? Pero resulta ser que hay abogados neófitos recién salidos que son justamente los que aceptan este tipo de casos, ¿no? Sí, ¿Cómo resuelve esa cuestión ética, ¿no? Alguien tiene que defenderlo finalmente, ¿no? es cierto, lo que sucede es lo siguiente. eh, Vivimos un cambio generacional. Mm, Hace un momento me hablabas de la docencia y antes era precioso enseñar. Nosotros somos alumnos de la Nacional además. ujú. Y de hecho, el alumno se sobreponía a cualquier clase de dificultad. Ahora el alumno no quiere examen escrito. Si le tomas escrito, quiere oral. Si le tomas oral, no quiere escrito. Lo que pasa es que finalmente terminamos confundiéndonos en esta maraña y terminamos todos malentendiendo el mensaje. El alumno ve que tu profesor, que tiene 30 años de trayectoria, 40 años de trayectoria, ocupa un cargo, una posición importante, privilegiada en una institución oficial, de hecho tiene la oportunidad de tener algunas propiedades, algún buen vehículo, y entonces el alumno quiere ser como su profesor, pero Ujú. no reconoce e identifica que hay 40 años de experiencia detrás y un cúmulo Sin mu a veces. de estudios, ¿no? De estudios y de pruebas superadas. El alumno No, termina la universidad y quiere ser mucho más que su maestro, lo cual yo de alguna forma admiro, pero hay que saber reconocer que todo tiene un espacio demarcado en la vida para cada uno de etapas. nosotros. No hay que quemarlas, ¿no? Ujú. Sí, hay etapas, hay peldaños que hay que subir en ese famoso escalón llamado vida y en el que sin duda, además, no por saltarnos con garrocha
hasta la cima, hasta la cúspide, podemos definitivamente jugar con las expectativas de aquellos que esperan una defensa seria en un proceso. Y ahí viene el otro tema, ¿no? Ahora no es tan difícil ser abogado, ¿no? Yo creo, sinceramente, que se ha puesto más sencilla en algunas instituciones privadas, ¿no? Pero además, tratando de ser mejores, creo que SUNEDU eh, no tuvo un buen paso de un momento a otro, ¿no? Oppenheimer decía que contaba, ¿no? Tiene un libro sobre las universidades, estudios, investigación. Él comentaba mucho que hay algunas carreras que son elitistas, que requieren en efecto alguna evidencia intelectual mayor, y los exámenes en los países orientales, Tailandia, China, Japón, requieren muy altas calificaciones para ingenieros, para médicos, para abogados. Entonces, ese elitismo se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Y es natural, es muy riesgoso un abogado que tiene en manos la libertad de una persona, la propiedad de una persona, el trabajo de una persona. Entonces, eh, ¿qué respuesta cree que debe tener la sociedad en conjunto, quizá los colegios de abogados, vamos, aportar y buscar cómo mitigar este riesgo, ¿no? Creo que el papel lo jugamos todos, lo juegan las universidades en primer orden, Ujú. lo jugamos los profesores universitarios, pero fundamentalmente lo deben jugar los alumnos. Pero tenemos una serie de revoluciones en la vida social actual a partir de la cual los alumnos eh, demandan muchos más derechos, se crean muchos más derechos, no se reconocen, se crean muchos más derechos y finalmente las obligaciones se aletargan, disminuyen Ujú. o hasta se convierten en defectos. Ah, claro. Y entonces tenemos que superar esto a partir de los propios alumnos. Eh, Hemos tenido la oportunidad de pasar por algunos centros de enseñanza donde hasta hemos aprendido eh, del más débil académicamente de nuestros profesores, Ujú. pero jamás nunca hemos faltado el respeto a ellos. Ah, no, Hoy eso era no, evidente. hoy no. ¿De La verdad? historia es un desafío total, ¿no? La historia nos ha puesto en un lugar en Que- la que la falta de respeto Yo, es yo, sí- común a diario. yo sigo pensando ya durante 5 años en ir a la docencia, doctor. Y lo repienso y lo repienso. Y es que sería bueno en la medida que tengas tus propios parámetros. Y lo que pasa es que las universidades y sus exigencias a veces varían y terminas yéndote más rápido de lo que pensaste en llegar. Mm, sí. Usted ha sido docente por muchos años, incluso ha sido mi docente. Yo recuerdo con mucho cariño a usted, al doctor Carlos, al doctor Silva, y también algunos docentes que quise, como el doctor Percy, por ejemplo, ¿no? Eh, y usted, ya en su experiencia, porque en efecto, ¿no? Ha visto docentes que han estado, perdón, alumnos que han estado en aulas y que ya luego están ejerciendo. ¿Qué es lo que ha visto que distingue a un alumno que va a tener algún desarrollo, ¿no? Esto es, ah, ¿qué debería ya ir formando un alumno, ¿no? ¿Qué debería despertar el alumno? Yo creo que es necesario identificar que hace un momento hablábamos de las cualidades. eh, no en todos las cualidades son las mismas, ¿no? Ujú. Pero el perfil de las habilidades de cada uno suele buscar mayor especialización, encontrarla también en el camino y por supuesto la posibilidad de desarrollarte es mucho mayor. Es muchísimo mayor en la actualidad que hace 20 años, Ah, que claro. hace 30 o que hace 40, ¿no? Entonces tú buscas estudios y los encuentras a la vuelta de la esquina. Buscas estudios de calidad y los encuentras en el extranjero, a mucho menos precio que en el Perú, con los maestros más importantes del mundo. Ujú. Y entonces solo es cuestión de que te dediques a buscar, quieras estar en el camino y por supuesto estés convencido de convertirte no solo en un estudiante, sino en el mejor de los estudiantes. Uf, esa proeza, doctor, de buscar ser el mejor, es una lucha bastante compleja, ¿no? Es un Y, desafío total. A mí me tocó particularmente esta vez que estudié en Chile, yo era el único peruano y del sur. ¿mm?
Entonces es difícil, es un cambio de cultura, llegas a una universidad distinta, llegas con personas que tienen costumbres distintas, Y, el idioma, a pesar de que es el mismo, po, tiene po, sus po. propias variantes y entonces, No, pero son muy no sé, cálidos. ¿Dónde estudian? ¿En Santiago? ¿En Valparaíso? estudié en Santiago, sí, Ah, en no, lindo Santiago. Santiago. Santiago es precioso, mas sin embargo el aula de clase es distinto. Ah, es Entonces competitivo. es un asunto competitivo. Sí. Ay, está bien. Lo recuerdo a la perfección. Una vez se acercó a mí un compañero de clase y me dijo, oiga compañero, usted no crea en ninguno de estos que están acá. Te van a tirar una piedra si pueden, te van a tirar del balcón si pueden, compañero. Entonces, eh, pasa. Pero creo que ahora muchos profesionales jóvenes salen. Y no salen a la esquina, salen a los mejores centros de formación, no solo aquí en Sudamérica, sino en Europa directamente. Directo y Claro. sin escala. Ya no es tan complejo y tampoco, y cada vez el tipo de cambio y las condiciones han reducido esa distancia, ¿eh? Sí, claro que sí. Es más, en mi estudio, uno de los más jóvenes del estudio, tuvimos la oportunidad de apoyarlo y está hoy en su primer día en Girona, donde va a hacer Ah, sus estudios presenciales del máster de razonamiento probatorio con Carmen Vázquez y el profesor Jordi Ferrer. Jordi Ferrer. Uf. Entonces la idea es que sí, que salgan todos los que pueden, que se convenzan de que puedan hacerlo, pero además se vayan para ser los mejores, no para estudiar simplemente, rompiendo esquemas, dejando tu propio terruño, dejando tus propias costumbres, limando asperezas en algún momento que puedas encontrar en el camino, pero superándolas solo con dedicación al estudio. El Mm, resto, el resto cae por su propio peso. sí, claro. ¿En qué momento, bueno, y ahí viene el tema, ¿no? Los abogados tienen muchas áreas de experticia. Algunos van por la fiscalía, por la magistratura, otros asumen temas en asuntos públicos, administración pública, otros son litigantes, y hay un grupo, por decirlo, selecto de penalistas que tienen los que tienen más visibilidad, asumen los casos con más riesgo, ¿no? Los Entonces, más figuretti, dicen algunos. De entonces hecho, dicen que el abogado penalista nace con la casta, nace con el oficio, ¿no? Eh, sí en una parte, no en otra parte. Eh, ¿Y en qué momento se hace un abogado penalista en oficio? ah, es muy duro. Ayer mismo tenía una audiencia yo con una juez a quien de alguna forma le trataba de clamar su decisión sea cambiada en el mismo momento. Y ella me decía, no es necesario que me grite, usted probablemente tenga más años que yo. Yo sinceramente Y no todo la, ese factor. no la gritaba. En Ujú. realidad, de alguna forma u otra cambiaba el tono de voz, quizá, no lo dudo, a cosas que pasan en una audiencia, pero además pienso que el germen nace desde el mismo momento en el que tú decides estudiar derecho para algunos. Para otros, la historia empieza quizá después con un tema de algún familiar. Para otros, quizá porque fue su primer centro de prácticas profesionales. Y para otros, quizá porque eh, de alguna u otra Pero manera trabajaron. muchos intentan y varios no lo logran, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Y qué distingue eso? Yo pienso que, yo pienso que uno, de hecho, eh, vale el quiebre de reglas. Estamos acostumbrados a trabajar de manera plana, ¿no? Ujú. Entonces todos quieren llegar, sentarse y postular. Entonces empieza por hacer cosas distintas, por modular la voz, quizá, por ponerte de pie, quizá, por de alguna u otra forma eh, no perder el centro neurálgico en que eso sea entendido como lo que me pasó ayer, como una falta de respeto, y tampoco sea entendido como una actuación débil o sin Ah, convencimiento, ¿no? que parezca la amabilidad debilidad y la Sí, vehemencia parezca falta de respeto. sí, claro, claro que Ah, sí. y es muy común, ¿eh? Un término medio.
No, o A mí sea, me pasa que yo soy muy vehemente en audiencia y puede ser entendido como una falta de respeto, ¿no? Pero creo que al final todos somos seres humanos y somos capaces en algún momento de fallar. Pero creo que nadie, por lo menos soy un convencido, de que nadie llega a dañar a nadie a una audiencia o a un trabajo en sede penal. Todos podemos cometer errores, claro que sí, porque somos profundamente humanos, pero el tema es que nos pongamos desde la posición del otro. A mí me ha tocado ver magistrados que en algún momento se duerman. sí, Y por supuesto, no es porque me estén faltando el respeto, quizá, están cansados. quizá se quedaron hasta las 5 de la mañana haciendo una sentencia e inmediatamente a las 8 de la mañana tienen una audiencia conmigo. Ujú. Entonces, pero de hecho hay que ponernos. Una vez me pasó que un conocido magistrado se durmió en una audiencia. Para tratar de despertarlo, yo rompí los papeles que tenía en mis manos, que me servían de guía. Casi al finalizar mi intervención, rompí los papeles y dije, porque si ustedes, señores jueces, no le hacen caso a la dogmática, a la jurisprudencia, y rompí, ¿no? O sea, a los abogados penalistas les gusta la Y no, no, peliculina. no, no, no. Yo lo hice, de hecho, por llamar la atención de él, porque se me estaba quedando dormido. Para mí es, para mí es una frustración porque siento que mi mensaje no está llegando. Y fíjate tú que él se despertó de manera inmediata y me dijo, yo no le voy a aceptar faltas de respeto. Y entonces le dije yo, doctor, yo sé que está profundamente, yo sé que usted es profundamente respetuoso y sé que en todo momento me ha prestado atención. Entonces él entendió. Cuando terminó la audiencia yo me acerqué y le dije, doctor, yo vengo a trabajar. Entonces nos entendemos. Y claro que sí, somos buenos amigos, nos respetamos. Nada de eso significa una falta de respeto. Pero, digamos, lo importante es que hay que ponernos en la posición del otro siempre, ¿no? El derecho penal ha tenido este cambio ya no tan nueva ley procesal penal, ¿no? Eh, Justo que estaba en su experiencia en Chile, habrá visto cómo se ha ido deformando el modelo de Chile hacia aquí, ¿no? Por ejemplo, en la acusación o en la etapa intermedia donde se nota más marcada, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha analizado la implementación ya? Yo recuerdo hace unos 8 o 10 años que recién estaba en boga, la litigación oral no estaba tan abierta, luego se fue abriendo al laboral, se fue abriendo civil, y ya se ha hecho básicamente ya no una moda, sino ya por decirlo así, un parámetro en la experticia, en el foro, sea cual sea el área, ¿no? La materia. ¿Ha visto beneficioso? ¿Cuál es el balance en general que tiene? Y yo pienso que el sistema o las instituciones las deterioramos los operadores. No, no falla el código, fallamos nosotros, los seres humanos, en su interpretación, pero sobre todo en su aplicación. Se olvidan de los Entonces, principios. Todos. nos olvidamos todos, Sí. ¿no? Nos olvidamos todos, pretendemos correr, correr y correr y correr, y en algunos casos, tratando de correr, de alguna forma nos detenemos. El proceso, hace un par de años, proyectamos un diplomado en Código Procesal Penal y Nuevo Sistema en el Colegio de Abogados en la gestión del doctor Vargas. Ujú. Y de hecho una de las conferencias de clausura fue la del profesor Arsenio Oreguardia. Y él, fíjate, Idelso, decía que cuando se reformó el proceso en el Perú, Ujú. se pretendía reformar porque había procesos largos que duraban 2, 3, 4 años. Está lo mismo. Hoy, en la misma lógica, los procesos duran eso. Y vuelvo a lo mismo, No. giro sobre el eje. Es por los problemas de operadores. Porque yo, abogado, no acepto que mi cliente es culpable cuando es culpable y hay prueba suficiente para obtener una condena de parte del Ministerio Público. Y si yo, abogado, acepto que mi cliente es culpable, me voy y busco al colega del Ministerio Público, me dice, ya, hacemos la terminación, pero ni pienses que va a ser suspendida. Y viene el problema. Y cuando finalmente nos ponemos de acuerdo fiscal y abogado,
nos vamos donde el juez a tocarle la puerta y el juez nos dice, yo no voy a aprobar ese acuerdo. Pero doctor, los principios no, ¿qué principios ni qué principios? Yo no le voy a poner pena suspendida a ese ciudadano. Y el proceso nuevamente se va con un proceso con acusación directa o definitivamente, pero todo crece como una bola de nieve. No efectuamos debidos controles, no efectuamos debidos, y digo, no solo controles de acusación, no archivamos de plano en la fiscalía cuando los asuntos no son delictivos. Y cuando los fiscales archivan, algunos superiores revocan decisiones y se va generando la bola de nieve. El proceso empieza cuando se requiere un sobreseimiento, luego el juez dice que va a ser de un distinto parecer y la bola de nieve sigue creciendo. Y finalmente, cuando hay asuntos que deben ser detenidos solo en la audiencia de control de acusación, simple y sencillamente siguen para ir a un juicio que sin éxito va a obtener una sentencia absolutoria. De hecho, sinceremos las cifras. ¿Cuántos procesos llegan a juicio? Si en Chile llega el 2%, en Santiago Metropolitana, si en Estados Unidos llega poco más del 1%, ¿cuántos procesos, cuál es el porcentaje de procesos que llega a juicio en Perú? ¿Hay una métrica de ello? No existe. Y eso, para eso están nuestros alumnos en las universidades, para que hagan investigaciones como eso esas. Sería posible, ¿eh? ¿Perdón? Sería posible. Sí, claro que sí. Usan la data del Ministerio Público, hacen un Big Data y sale. Claro que sí, claro que sí. De hecho, las cifras en más de una ocasión se prefieren esconder. Ah, claro. Porque no sé para quién es beneficioso. Y le faltó un punto. Plazos de investigación. Sin olvidarnos además, que finalmente algunos procesos obligatoriamente la Corte Suprema emitía casaciones a partir de las cuales fijaba parámetros a partir de los cuales no se debían archivar. Y entonces el proceso continuaba. Y los operadores jurídicos de instancias inferiores cumplían los plenos. Y la bola de nieve seguía creciendo. Yo no sé, pero antes ¿acaso les interesaba a los magistrados supremos tener más procesos en la Suprema? No lo sé. De repente habla alguna clase de indicador por el cual ellos quieran tenerlos. Pero resulta que ahora sucede lo inverso con las casaciones, con el doble conforme en materia penal. No, y además la casación excepcional que ha abierto la puerta de ramo en ramo. Sí, claro. Caso Cunchis. Fracaso, identidad de una investigación sin sentido, de una prisión mal dada, preventiva mal dada. Querido Idelso, debo ser profundamente cauto, pero la idea es que hablemos solo de lo que conozco. Realmente no conozco con precisión cada apartado de ese proceso. Dos elementos básicos. Se ha ampliado en 2 oportunidades, se ha llegado al plazo máximo, es decir, a los 36 meses, ¿correcto? La prisión preventiva se ha ampliado No me refería a eso, me refería a conocer la esencia del proceso, no la conozco. La noticia sí la conozco. Y Delso, nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo recibió una invitación hace varios años a, creo que esta jovencita Natalia Arbildo, sobrina del profesor Renan Arbildo Paredes, me invitó, ella era de la promoción 50 aniversario, no lo recuerdo con precisión, hace ya varios años, cuando recién empezaba el proceso de Keiko Fujimori. Yo siempre dije que eso era un asunto político. Lo mismo ha pasado con Kuczynski, lo mismo ha pasado con Keiko y probablemente lo mismo esté pasando, ¿por qué no?, con el propio Castillo. Eso es un tema largo. Lamentablemente, doctor, los tiempos están pautados. Yo le comprometo de ya una segunda visita. Faltó la sección política, la verdad. La política y el derecho penal. Eso no, por favor. Eso no debe existir, eso no debe existir. Sí. Bueno, entonces la penúltima sección de este podcast es que usted me haga una pregunta a mí. Qué buena. Yo te tengo que hacer una pregunta.
¿Qué cambiarías del ejercicio de tu vida profesional en este momento? La voy a, Suéltala, suéltala, por favor, la voy suéltala. a poner entre las mejores preguntas, ¿ah? Eh, ¿Qué cambiaría? Uf, quizá usar corbata. Quizá usar corbata. Qué falso que eres, déjame decirte. No, yo me siento súper cómodo sin corbata. No, bueno. Ya me han llamado una vez la No, 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 atención. no, no, pero no me refería a esa. No me cambies de tema. Suéltala. ¿Qué cambiaría en el ejercicio? Eh, yo creo que debería pasar más de literatura a especialización el fondo de los MARC, ¿no? O sea, los métodos alternativos que son, vamos, transversales a penal, civil, ¿no? Cada vez veo que hay menos especialización en esto, ¿no? En cómo negociar, por ejemplo, una terminación, una conclusión, en cómo hacer una negociación, una mediación. Los centros de conciliación, por ejemplo, expandiendo el área, han sido básicamente centros de mero trámite. Y esa es la experiencia que ha resultado, por ejemplo, para los foros civiles. Entonces, por ejemplo, en lo que he estado estudiando en estos tiempos, he visto que hay modelos especializados en negociación. Hay un modelo Harvard, por ejemplo, ¿no? Y el Sí, modelo BAFTA, ¿no? Que son modelos muy especializados. Y estos modelos generan de verdad herramientas que he ido aplicando de a pocos, pero que no veo en precisión sobre una herramienta tan propia. Si tendría que mejorar, cambiar o rediseñar alguna estrategia en mi posición como abogado, sería eso, ¿no? Mejorar habilidades allí. sí, claro. Bueno, De acuerdo. doctor, le dejo un espacio desde su cámara para que usted diga a su comunidad, a los que considere lo que tenga bien. No, de hecho, nos escuchan jóvenes estudiantes, nos escuchan colegas, nos escuchan miembros de la sociedad también. Creo que es necesario todos nos tomemos las cosas en serio. Esta sociedad solo va a ser mejor para todos cuando cada uno de nosotros cumpla con sus obligaciones. Absolutamente todos. El policía que nos brinde seguridad, el abogado que defienda correctamente, el profesor que dicte su clase bien hecha, el Estado fundamentalmente que nos prodigue educación, salud y trabajo de calidad. Solo cuando cada uno de nosotros haga lo que debemos, vamos a tener una sociedad mejor. Es el momento de empezar. Eso es fundamentalmente el mensaje para todos. Qué gusto, Idelson. Qué gusto.